llevarme a cochorros para allá. Voy a procurar no conectarme. Me está pidiendo. Buenas tardes. Creo que ya estamos todos conectados. Entonces, pues bueno, vamos a empezar. Les doy las gracias a todos por estar participando en este evento. Yo espero de verdad que les sea de mucha utilidad a todos porque no está tan fácil, ¿no? De la nada empezar a hacer un protocolo, aunque en la carrera llevamos la instrucción para aprender a hacerlo. De cualquier forma, pues acordarse a estas alturas no está tan fácil y pues no hay tanto tiempo a veces por toda la actividad asistencial que tenemos que llevar. Entonces, pues bueno, la finalidad de estas sesiones es que llevarlos de la mano para que puedan hacer su protocolo y pues obviamente terminando el curso, pues también seguimos en contacto, ¿no? Para ayudarlos hasta que lo puedan entregar. Entonces sí, nada más sí les voy a pedir que tengan sus micrófonos cerrados y ay Dios. Yo soy la doctora Noriega, voy a ser su profesora y está la doctora Arlet Robledo. Hola, Arlet. Ambas tenemos formación en maestría en ciencias médicas y pues bueno, los vamos a apoyar en todo lo que podamos. Es que quiero compartir pantalla y... ¿Quieres agregar algo, Arly? No, pues nada. Buenas tardes y bienvenidos y ojalá les sea de utilidad. Ok, listo. Pues vamos a empezar. Entonces, pues vamos a tener estas 6 clases. Pues bueno, si nos hacen falta más, las anexamos.
porque definitivamente pues sí es bastante información como... A ver. ¿Se pueden desconectar el micrófono, por favor, conforme vayan ingresando? Sí se ve ya la presentación, ¿verdad? Sí, se ve lo de el seminario, lo de donde vienen los datos para la inscripción. Ah, ok, perfecto. Listo. Ujú, como el postercito. Ok. Bueno, también les comento que este seminario, además de pues, tratar de darle la instrucción para hacer el protocolo, van a tener un reconocimiento de la UNAM de haber participado en este seminario y siempre tener algún reconocimiento que tienen formación en investigación. O sea, esto es un adiestramiento para que hagan ustedes investigación, siempre les va a valer mucho. A donde quiera que vayan a aplicar y es para su investigado, para el trabajo, siempre les cuenta. ¿Sí se cambió la diapositiva? No, Sí. ya. Ya, es que de hecho está como un poco mal el internet. ¿Ahí escuchan mejor? Es que me dicen que está como un poco entrecortado. ¿Ahí mejor el audio? No te oyes todavía así. ¿Muy entrecortado? A ver, ¿me pueden decir si ahí mejoró el audio? Parece que sí ¿O sigue? mejoró. ¿Mejoró? Ok, perfecto. Sí. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, como definición del protocolo de investigación, tenemos que es una serie de pasos ordenados y sistemáticos que se deben seguir para realizar un proyecto de investigación. ¿Cuál es siendo el protocolo de investigación? Que vamos a ir utilizando el método científico. Vamos a incluir todas estas partes que, bueno, cuando lo vemos así en una clase, parece como, pues tal vez un poco aburrida la clase, pero ya a la hora que la empezamos a aplicar en nuestra práctica clínica, ya en forma de investigación, pues es cuando nos ayuda a llegar a nuestro objetivo. La finalidad de seguir el método científico, pues es facilitar, tener una guía y tener unos pasos para poder completar nuestro objetivo. Toda la inclusión hasta las bibliografías, todo debe estar conectado y todo debe tener un mismo sentido. Entonces, a la hora que tenemos que elaborar nuestro protocolo de investigación, pues bueno, empezamos haciendo la portada. La portada, cada hospital tiene como su propio reglamento de qué elementos debe tener, pero esto es lo básico que deben ustedes presentar a la hora de hacer la portada, porque a veces hay algunos que presentan su portada en blanco y bueno, o sea, nada más con una hoja blanca
y esto pues no lo regresa, ¿no? Entonces, pues debe tener el escudo de la UNAM. Creo que aquí la mayoría, los estudios se están validando por parte de la UNAM. Aquí, bueno, en este caso pusimos IMSS, que es un ejemplo, pero los que pertenecen a la Secretaría de Salud, los que pertenecen al ISSSTE, pues ya tendrán que agregar aquí su logotipo. Tienen que poner el instituto, tienen que poner cuál es la unidad a la que pertenecen, el nombre del hospital. Tienen que poner a qué departamento pertenecen, si son de cirugía, si son de oftalmo. Todo eso lo tienen que incluir aquí en la portada. Esto es con fines de identificación, que cuando ustedes entreguen el protocolo en enseñanza se puede identificar fácilmente de dónde proviene. Y pues luego viene ya el título, que es lo que va a ir hasta arriba. Después van a poner el investigador principal, que en este caso ustedes como son residentes van a ser investigadores asociados y el investigador principal va a ir hasta arriba. Aunque ya hayan puesto aquí la inscripción, aquí la van a volver a colocar, van a poner la dirección, van a poner el teléfono y muy importante el correo, porque la dirección y el teléfono son del hospital. Entonces la única forma de localizarlos es con el correo. Aquí este investigador no puso su correo, ya después no se puede localizar. El título es lo primero. Vamos a tener en la siguiente clase una clase donde nos van a orientar vamos a tener una invitada y nos van a orientar de cómo elegir el tema de investigación. Entonces, pues esto va a ir muy de la mano del título, pero vamos a ver qué características debe tener el título. Porque es muy importante, porque es lo primero que se observa. La persona que les vaya a evaluar la tesis, pues si tienen un título que se ve como que no les gusta tanto, ya desde ahí puede, pues, como que empezar a hacer juicios, ¿no? Entonces puede ser un muy buen trabajo, pero el título no le hace justicia, entonces hay que tener cuidado con eso. Debe ser un título corto, de preferencia lo más corto posible. Debe ser informativo y debe ser atractivo. A través del título tenemos que identificar la naturaleza del trabajo, que nos oriente qué es lo que vamos a leer. Y vamos a ir observando que todas las partes del trabajo tienen que ir acorde al título. O sea, el título se tiene que relacionar con la introducción, se tiene que relacionar con la hipótesis, con todo se tiene que relacionar el título. Por eso es muy importante identificarlo correctamente. Además de que una vez que ustedes registran el título, después para cambiarlo es muy complicado. Entonces, sí tienen que pensar muy bien desde el principio qué título van a elegir. Los títulos deben tener esas características y ustedes para fines de la tesis tienen que hacer lo que se llama solidificación del título, que tienen que decir en qué lugar se está realizando el estudio, en qué región, en qué periodo de tiempo y describiendo la población la muestra que están ustedes estudiando. Por ejemplo, en un hospital específico, en este caso el que vimos previo en el hospital de tercer nivel, o bien si están en un hospital, puede ser Hospital Rubén Leñero, en el servicio de urgencias, así ya lo van a ir ustedes como delimitando de acuerdo a lo que ustedes van a estudiar. Esto es con fines del protocolo de investigación. ¿Por qué es importante la elección correcta del título? Pues bueno, aquí les estoy poniendo dos ejemplos. Perdón. Aquí del lado izquierdo vemos como un título que se propuso inicialmente para un estudio donde tiene muchísima información. Está muy pesado el título, ¿no? Y también podemos tener otros dos ejemplos abajo de títulos que pues no resultan pues muy atractivos. Y del lado derecho vemos esta propuesta que nos está diciendo que están ustedes proponiendo una forma de estudiar alguna patología. Entonces, esto pues suena novedoso, termoimagen en osteoma osteoide, y ya de ahí van a agregar todo lo demás que les comenté, en dónde lo están haciendo, en qué población y en qué periodo de tiempo.
Lo que les comentaba de los autores, que es muy importante poner la inscripción y sobre todo el correo electrónico para poderlos localizar. El índice es una parte que con mucha frecuencia se olvida, con mucha frecuencia se entregan los protocolos de investigación sin índice, entonces pues nada más hay que tenerlo en cuenta. Siempre que realizan alguna modificación hay que revisar el índice, o sea, al final, antes ya de guardarlo, vuelvan a revisar el índice porque parece una minucia, pero si ustedes entregan el protocolo y uno va al índice y no coinciden, hay ocasiones donde se los pueden regresar y ya ni siquiera se los revisen. Entonces, revisen el índice o bien les voy a dejar aquí para que copien el enlace, se los voy a subir al chat, de la forma en la que pueden, pueden hacerlo como de forma automática para que se vaya actualizando solito. En cuanto al resumen, el resumen es lo... bueno, eso luego lo vamos a comentar, pero generalmente el resumen tengan en cuenta que es lo último que van a hacer, porque luego pues hay gente que dice, bueno, voy a hacer mi protocolo, ¿no? Y esto se lo digo por un compañero que decía, 6 meses iba en el resumen, ¿no? O sea, el resumen es lo último que hacemos. Entonces, el resumen, nada más vamos a ver las partes, pero más adelante les vamos a ir diciendo cómo, en qué momento lo van a hacer. Entonces, en el resumen, ¿qué es lo que lleva? Lleva el título del protocolo. Van a poner los antecedentes. Esto solamente van a ser 2 líneas. Van a poner el objetivo del estudio, o sea, por qué están realizando el estudio. Les recomiendo que lo hagan siempre de esta manera, con este formato, que lo vayan haciendo por puntos, porque también otra forma de hacerlo es un resumen en donde nada más se hace un párrafo y es un párrafo completo, ¿no? Pero esto también dificulta a la hora de evaluar un protocolo. Entonces, mejor hacerlo de esta manera. Bueno, ponen ahí el objetivo. El material y métodos, aquí es importante qué tipo de estudio van a hacer, qué se va a hacer, o sea, si van a hacer alguna intervención, si únicamente van a revisar expedientes o si van a hacer alguna toma de muestra, o sea, eso se pone ahí, es muy importante ponerlo en el resumen, y qué población están estudiando. Tienen que mencionar los recursos y la infraestructura. Esto es importante para saber si este estudio realmente ustedes lo pueden realizar. Cuando ustedes llevan a la propuesta del comité de bioética, van a decir, bueno, ¿qué vas a ocupar? Y a lo mejor me dicen, pues un resonador, pero en tu hospital no hay, ¿cómo le vas a hacer? Pues ya desde ahí el protocolo también no va a ser aceptado. Entonces, esta parte de recursos e infraestructura puede ser algo muy breve, pero que también esté plasmado aquí en el resumen. Pueden también agregar lo de la experiencia del grupo. Si el grupo, digamos el servicio en donde están ustedes trabajando, ya ha hecho estos estudios previamente y en qué tiempo lo van a hacer. Y aquí es muy importante que en el resumen no se incluyan referencias. O sea, las referencias de referencia 1, 2, o sea, eso es hasta después de la introducción. En el resumen no hay que poner las referencias. Lo que les decía, las 2 formas, un resumen estructurado y un no estructurado. Aun cuando no se tiene una regla generalmente en los protocolos de investigación de cuántas palabras se tienen que incluir, sí deben tener cuidado de no poner tantas. Entonces, un resumen estructurado como el que vimos previamente, que tenga objetivo, material y métodos, serían 200, 300 palabras, y uno no estructurado 150 hasta 300. Entonces, les sugiero que se basen aquí en esta medida. También otra parte que se nos olvida con bastante frecuencia son las palabras clave. Las palabras clave es algo que tenemos que aprender a hacer. La verdad es que es muy sencillo y no solamente nos sirve para hacer el protocolo, nos sirve después si lo queremos publicar
estas palabras clave son las que van a orientar a los buscadores para que nuestro artículo o nuestra tesis, si es que la podemos subir en línea, pueda ser localizada. Entonces también este link se los voy a pasar. Hay algunas plataformas para buscar palabras clave que cobran, esta no cobran. Y pues la forma de hacerlo, entran aquí en el browser, le ponen el término que están buscando. Por ejemplo, aquí yo le puse donador vivo y le ponen aquí en el all fragments. Si le ponen en el exacto, luego no sale. O sea, de exacto es como si buscaran lo mismo que ya saben. Entonces, all fragments para que les dé varias opciones y así es como yo lo tengo que plasmar. Entonces, los generadores de búsqueda saben que eso es lo que va a aparecer en el artículo y va a ayudar que más gente pueda acceder a mi artículo o a mi tesis. Entonces, esta es la recomendación. Y bueno, esto se los vamos a ir repitiendo, yo creo que durante todo el seminario, que es muy importante que su tesis pues no se quede ahí en el cajón, de preferencia si se puede publicar, y esto también pues les vamos a ir apoyando más adelante. Este es un ejemplo, está muy cargada la diapositiva, pero bueno, lo importante es un estudio de nefrectomía de donador vivo y estas son las palabras claves que salieron, ¿no? Entonces, de todo este texto, ¿qué es lo que va a buscar el generador de búsqueda? Estas palabras: living donor, kidney transplant y postoperative complications. Las palabras como tal no están insertas en ningún lugar del cuerpo del artículo ni de la tesis, pero estas son como palabras claves para saber de qué se trata y cómo nos van a localizar. Bueno, la otra parte del protocolo es la introducción. La introducción también es una parte en donde nos podemos quedar atorados mucho tiempo y la introducción realmente tiene que ser algo que no nos lleve, que no nos ocupe mucho, porque es muy fácil querer meter muchas referencias y al rato ya estamos nadando ahí en la eternidad de la información y pues eso también nos va a detener. Entonces, la información debe ser suficiente. La forma en la que es recomendable presentarlo es de lo general a lo específico. Por ejemplo, si van a hablar de una fístula de intestino, que sea una fístula alta, pues bueno, primero tendríamos que empezar a hablar de algo muy general, ¿no? De la cirugía abdominal, luego complicaciones de la cirugía abdominal, luego fístulas y luego fístulas altas y así ir como de lo más general a lo más específico. Así es como se pueden hacer como una guía. Lo pueden hacer así como que en su mente o hacer como un esquema y de ahí ir buscando ya la bibliografía. Es útil utilizar, es muy útil el uso de libros, pero pues hay que usar artículos también. Entonces, por eso es importante que tengamos primero como un esquema de cómo lo vamos a ir desarrollando y ya de ahí vamos a ir llenando toda la información que sea necesaria para cumplir estos puntos. La introducción tiene que ser descriptiva, tiene que ser muy explicativa. Lo más probable es que quien les va a revisar su protocolo no tenga la especialidad que ustedes tienen. Por ejemplo, o sea, alguien de oftalmo, su protocolo puede ser revisado por un pediatra. Entonces, es alguien que tiene formación en medicina, es alguien que tiene formación en investigación, pero que no puede saber algo tan específico como cómo diagnostico el edema de mácula. Entonces, tengo que hacer la presentación de la información como si se la están presentando a alguien que no tiene ni idea. Entonces, es de lo más general a lo más específico, ir llevando de la mano al lector para que entiendan de qué es lo que queremos hablar. Y no es necesario incluir muchísimas bibliografías. Si tienen buenas bibliografías, a veces hay, algunos hospitales tienen su reglamento, pero
un artículo, digamos, un buen protocolo puede llevar 10, 15 bibliografías. No es necesario que traigan 50, 80. Con que sean las correctas es más que suficiente. La introducción, pues, dentro del mismo desarrollo, tenemos que hablar cuál es el problema que vamos a investigar. Entonces, ya dijimos de qué se trata, ya nos fuimos a lo específico, ya dije, bueno, quiero ver las fístulas altas. ¿Por qué? Porque quiero ver el gasto que tienen en, no sé, en 6 horas, según el ciclo circadiano. O sea, es un ejemplo, ¿no? Entonces, la situación actual de tema a estudiar. Así es como nos vamos a ir de lo general a lo específico. Y lo específico es, ¿por qué a mí me hace pensar que es diferente según el ciclo circadiano? Tengo que presentar elementos para sustentar mi hipótesis. O sea, yo digo que el gasto es más a partir de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Entonces ya yo voy a presentar por qué lo estoy considerando. Puede que dentro de este estudio yo tenga como algún problema secundario que quiera mencionar. La fístula, cuando tiene un gasto muy elevado, el paciente tiene disminución del calcio, por ejemplo, y si es que lo queremos comentar. Si no queremos comentarlo, no hay ningún problema. O sea, el protocolo puede estar enfocado en un solo tema y está bien. Si queremos enfocar en más de un solo tema, está bien, es correcto, pero a la hora de hacer la introducción, no hay que meterse en explicar problemas secundarios, sino la introducción se va a ir muy larga. De conclusión en la introducción, solamente es informativo y pues es lo que nos va a introducir, como dice, a nuestro problema real. Tenemos que ver qué es lo que han hecho otras personas, qué es lo que han hecho otros grupos. Vamos a poner ahí sus evidencias, cuántos estudios, cuántos pacientes, y tienen que poner por qué hacen ustedes el estudio. Entonces, como les comenté, yo quiero saber ese problema tan específico, si en cierto momento es más. ¿Por qué? Porque a esa hora le voy a dar más solución, así tal cual, o sea, tal cual ustedes lo están pensando, porque o sea, todo inicia desde una duda, como a lo mejor que yo paso visita todos los días y veo algo que nadie comenta, desde ahí nace. Ya nada más lo plasman así como con una buena redacción. Y pues bueno, aquí está, por este motivo por el cual se realiza, cómo se relaciona con otros estudios y qué es lo que lo hace diferente. Ajá, entonces, hay muchísimos estudios de fístulas, pero yo voy a estudiar algo en específico. Más lo he hecho. Pues que sea muy largo, que sea muy repetitivo, que estemos poniendo, por meter muchas referencias, estemos poniendo lo mismo. Que nos enfoquemos demasiado en algún estudio, que digamos, bueno, es que este estudio me parece que no es bueno, que no, o sea, no se trata aquí de hacer críticas a otros estudios, simplemente se trata de introducir el tema para que podamos desarrollar nuestro protocolo. Si hay alguna referencia que no sea importante, ni ponerla. Y cuando tenemos un objetivo de estudio poco claro, entonces ahí es cuando muchas veces nos podemos empezar a trabar. Entonces, saber bien a lo que vamos y pues apegarse al título. En cuanto a la justificación debe explicar claramente la pertinencia del estudio, qué contribución o qué beneficio va a tener al conocimiento, o sea, el conocimiento de medicina, el conocimiento en general, al conocimiento de los participantes, o sea, que mis observaciones deben tener un beneficio
a este grupo y obviamente a la comunidad. Las aportaciones a tus alrededores. Decir el área, nosotros vemos, lo que nosotros vemos se llama investigación clínica. Entonces, dentro de la investigación clínica podemos ver cuestiones científicas, podemos ver cuestiones sociales, podemos ver cuestiones académicas, personales, profesionales. Todo esto lo podemos desarrollar nosotros dentro de un hospital y todo esto puede otorgar un beneficio a la larga en nuestra práctica. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos... Perdón, Lore, sí. ya no se ve la presentación. Ahí se fue. Se fue. A ver. Se apagó. ¿Ahí me escuchan? Sí. Es que como que me desconecté. ¿Me voy a volver a conectar? A ver si mejora. Sí me sacó. Es que se ve el póster. Ajá. Sí, esa como que, digo, me sacó. ¿Ahí se ve algo o no? Nada. Se sigue viendo el... ¿Ahí ya pude compartir pantalla? Ajá, ya. Ok. Sí, es que me sacó esta cosa. Ay, qué mal. ¿Ahí ya se ve? Ya. Ok, muchas gracias. Y de hecho también unos que ya estaban conectados los saco. Pero bueno, ya regresaron. Entonces, también es importante ver esta parte del estudio que vamos a realizar. ¿Por qué es importante que sea diferente a los demás? ¿Por qué es importante no estar repitiendo? Porque también eso es muy frecuente, que cada año, cada generación que egresa presenta exactamente las mismas tesis. Entonces, cuando hacemos esto, no vamos a avanzar nunca en el conocimiento. Entonces, la única forma en la que podamos replicar estudios previos es si queremos poner a prueba algo de lo que ya se dijo o alguna teoría que no nos parece correcta, que la queramos rebatir. Es la única justificación para repetir algún estudio, si no, pues bueno, de preferencia hacer algo nuevo, algo original. La investigación, estas de las situaciones que tenemos que poner en la justificación, si la investigación que se propone
permite aumentar el conocimiento disponible sobre algún tema de estudio elegido. Tenemos que preguntarnos también cuáles son las aplicaciones prácticas de nuestro objetivo de estudio, lo que les decía más adelante, si esto va a ayudar a mi práctica clínica, si esto va a ayudar a otras personas a su práctica clínica y en la profesión de todos los médicos en general. Y el planteamiento del problema. En el planteamiento hay que explicar claramente cuál es el problema en el que se está enmarcando el estudio. ¿Qué tenemos que poner aquí? ¿Qué problemas teóricos se quiere dar respuesta en la investigación? ¿Cuáles son los problemas teóricos o las cuestiones teóricas a las que el investigador quiere dar respuesta con su proyecto? Entonces, ahorita les voy a poner un ejemplo para que quede así como un poquito más ilustrado. Hay que tener una búsqueda de respuestas a una serie de incertidumbres sobre algún asunto concreto. O sea, todas las situaciones que yo estoy viendo que no tienen una explicación en los libros o en los artículos, yo voy a tratar de buscarla. Y hay que tener en cuenta también que cuando elegimos el tema de investigación aquí en el planteamiento, no es únicamente que vayamos a estudiar una población, porque también es una de las situaciones que nos encontramos con frecuencia, es el hacer un estudio para describir una población. Y eso pues no es correcto. O sea, un ejemplo, vamos a describir la población que llegó al área de urgencias en una semana. Y entonces yo describo que llegaron, no sé, 20 hombres, 30 mujeres, 40 tenían la presión alta. O sea, eso realmente no está aportando nada. Es solamente un reporte estadístico. Entonces, sí hay que tener bien delimitada esa población, sí en urgencias en una semana, pero ¿cuál es mi problema específico? Por ejemplo, quiero saber cuántos llegaron con prueba de COVID positiva. Entonces, es el problema específico inserto en una población. Esto es lo que se tiene que expresar aquí en el planteamiento del problema. Entonces, se identifica el problema que queremos. Tenemos que delimitar también cuáles son los aspectos a investigar y tenemos que ver la relación al objeto de estudio. Entonces, estos 3 puntos van de la mano. Cuando tenemos bien identificado el problema, podemos saber bien la línea hacia dónde vamos y qué objetivos vamos a seguir para llegar a la conclusión de aclarar la respuesta que estamos buscando. Cuando fallamos desde aquí, desde la identificación del problema, después es un poquito difícil que podamos retomar el camino. Cuando nos ocurre esto, pues vamos a tener una falta de claridad en el proceso y ya después el proceso se nos va a hacer más largo, se nos va a hacer más complejo, nos vamos a perder. Es muy importante la elección la delimitación correcta del planteamiento del problema, ya que esto también nos va a hacer ver si somos capaces de realizar el estudio, qué alcance y qué capacidad tenemos para que esto que nosotros estamos generando realmente se pueda aplicar en otras personas. Si yo hago un estudio que solamente aplica en mi hospital, pues bueno, difícilmente esto tiene una validez. Entonces, tenemos que ver el alcance y la capacidad que tiene para generalizar nuestras conclusiones de investigación. Y esto va muy de la mano con que nuestra muestra sea representativa. Esto lo vamos a ver más adelante. Las muestras, pues bueno, se tiene que hacer el cálculo de tamaño de muestra y que sea una muestra como lo más aleatoria posible para que esta se pueda aplicar en la población que ustedes quieran, donde vayan a aplicar el estudio se pueda replicar los resultados. Entonces, bueno, a veces es como muy parecido el desarrollo del planteamiento con la justificación, pero esa es una forma, con un ejemplo, como lo podríamos diferenciar.
Este es un ejemplo de un tema que se llama alteraciones en la reactividad cerebrovascular en una población de adultos jóvenes con síndrome metabólico. Entonces, ¿cuál sería el planteamiento del problema aquí? Así por puntos, que la reactividad cerebrovascular no está caracterizada en adultos jóvenes con síndrome metabólico. O sea, ya me fui a los artículos y no encontré esto. O sea, yo no sé cómo es la actividad cerebrovascular en esta población con síndrome metabólico. Sí hay datos previos, pero no son concluyentes. A veces si encuentran ustedes artículos de reporte de un caso, eso pues no es tan concluyente y definitivamente aquí tienen una buena oportunidad para elegir un estudio. Se desconoce si los componentes del síndrome metabólico puedan influir en la reactividad cerebrovascular. Entonces, eso sería el planteamiento. O sea, ¿qué situaciones tengo yo por las cuales voy a realizar el estudio? Pues porque tengo ahí lagunas en el conocimiento, porque hay cosas que no sé y con mi estudio lo voy a descubrir. La justificación, pues el síndrome metabólico es un problema de salud pública, entonces sí está justificado que lo haga. ¿Cómo voy a decir que es un problema de salud pública? Pues bueno, tenemos que agregar aquí números. Acuérdense que la justificación, ahí van números. Entonces hay que poner la prevalencia, la mortalidad, qué tan frecuente es. En México no tenemos muchos estudios de prevalencia a diferencia de Estados Unidos. En Estados Unidos hay bastantes estudios porque ahí todo está reflejado en costos. Entonces para ellos es muy importante siempre tener números. Aquí no es tanto. Se pueden basar en estudios que hay en Estados Unidos o se pueden meter al INEGI, también ahí hay algunos datos. Entonces, ahí van armando su justificación. La siguiente parte de la justificación podría ser la enfermedad cerebrovascular. Existe en el síndrome metabólico, ¿sí? Y ya hacer un desarrollo de este punto. Se desconocen detalles específicos acerca de la prevalencia y la interacción de estas dos enfermedades. Después, importante la justificación, poner la factibilidad. Yo quiero saber acerca de este tema y a lo mejor preguntan, ¿cómo lo vas a hacer? Bueno, yo tengo un ultrasonido Doppler transcraneal y así es como yo lo voy a hacer y no voy a ser tan invasivo con el paciente y lo puedo hacer en mi consultorio y tenemos bastantes pacientes. Entonces, esto es factible y este es un buen estudio que lo puedes realizar. Y la detección de enfermedad cerebrovascular en adultos jóvenes y la caracterización de esta población puede generar un efecto positivo. Eso, pues bueno, yo la voy a detectar en pacientes jóvenes, asintomáticos, y esto a la larga me va a ayudar a que no tengan tantas secuelas o que tengan complicaciones mayores como por ejemplo un EBC. Entonces, todas estas es como el desarrollo para poder diferenciar bien entre el planteamiento y la justificación y ver cómo está todo el tiempo de la mano con el título. Y bueno, por mi parte, esa sería la parte de la presentación. Y ahora les tengo que poner dejar de compartir, ¿verdad? Sí, para que pueda yo compartir. Ay, pero eso ¿dónde está? ¿Eso está donde dice nueva función? No, ¿verdad? ¿Es en dónde está lo de dejar de compartir? No sé, como a mí no me sale ahorita porque no estoy como, Ay, Dios mío. como En la anfitrión, parte superior de la pantalla. pero debe estar, ajá. ¿Es en la parte superior de la pantalla, doctora? Ajá. Hay 3 puntitos al lado de donde dice compartir pantalla. Ah, ya. Sí, es en detener video, ¿no, verdad? Una opción de dejar de compartir pantalla. Son 3 puntitos y está en la parte de arriba. 3 puntitos blancos.
A veces esa opción no se ve, pero sí puede posicionar su mouse como si quisiera irse hacia la parte de arriba de la pantalla y ahí se despliega ese menú. Pero tengo que poner como en pantalla completa. Ahí está. Ya puedes compartir, Arlet. Sí, ya. Listo, sí se ve, ¿verdad? ¿Sí se ve? Sí, se Ok. ve. Sí, Ah, perdón. gracias. Bueno, pues continuando con el orden en el protocolo, antes de que yo continúe con la pregunta de investigación, es importante que ustedes recuerden que el orden que nosotros estamos aquí mencionando es el de nuestro hospital, pero cada hospital tiene como un esquema de protocolo y a veces el orden puede ser un poquito variable. Entonces, ya nada más para retomar lo de la pregunta, hay que como que cerrar los puntos previos, que para el título, como había dicho la doctora Lorena, debe de ser un título corto, debe incluir menos de 20 palabras, y la diferencia es que cuando nosotros hacemos un estudio descriptivo, que más adelante les voy a hablar un poquito sobre eso, es cuando debe de incluir en qué hospital se hace y el periodo de tiempo. Cuando se trata de un estudio analítico, no es necesario poner en qué hospital ni el periodo de tiempo. Lo otro es de que para poder hacer un título, lo más importante es que se incluya lo que es la acción a realizar, las variables de estudio y en qué paciente se va a realizar. Ahorita lo vamos a ver porque para poder continuar con el título y la pregunta, todo esto debe coincidir. Entonces es muy importante poner atención en esto. Y en el planteamiento del problema es un silogismo. Prácticamente el tip es este. Hay que poner qué hay, es decir, de evidencia, qué no hay, qué es lo que falta que se investigue y qué proponemos nosotros con nuestra investigación. Es como en resumen, ¿no? de lo que debemos poner en el planteamiento. Y ya en la justificación es pues los beneficios directos que nosotros vamos a obtener con este estudio o con el proyecto, y sobre todo, por ejemplo, a nivel de instituto, pues lo más importante es qué beneficio va a obtener el paciente y el beneficio que va a obtener pues el instituto, ¿no? A lo mejor costo-beneficio con este proyecto o con los resultados que se vayan a obtener, y pues también si se va a obtener un beneficio, no sé, por ejemplo, algún conocimiento que sea de importancia a nivel, pues no nada más nacional, sino a lo mejor internacional. Y bueno, ya entonces con la pregunta de investigación, pues esta es la forma en la que nosotros vamos a expresar el problema. Y es muy importante tener en cuenta estas características. Uno, que debe coincidir con el título. Muchas veces nosotros ponemos un título y después la pregunta pues no tiene nada que ver con el título que nosotros pusimos en nuestro proyecto. Deben ser términos claros, no debemos de utilizar términos que nos confundan más ni deben de ser abstractos. Es decir, que por ejemplo, esta misma pregunta de investigación me debe dirigir a lo que es o debe estar relacionada directamente con lo que es el objetivo principal de la investigación. Entonces se debe redactar de una forma específica. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Debe iniciar con una palabra o un adjetivo de cuestionamiento como qué, por qué, cuál. Y cuando nosotros realizamos la pregunta de investigación, al leerla nos va a dar como un enfoque del tipo de investigación que nosotros vamos a realizar. Y también debe estar implicado el instrumento que se va a utilizar para medir las variables.
Entonces, acá hay un esquema, nosotros le llamamos esquema arquitectónico, en el cual nos podemos basar para poder plantear nuestro problema, y también esto nos lleva a pensar en qué tipo de investigación vamos a realizar o lo que deseamos encontrar, y esto nos va a ayudar también a realizar nuestra pregunta de investigación. Entonces va a haber un estado basal, siempre va a haber un estado basal y va a haber un desenlace. Entonces, si por ejemplo el estado basal pues va a ser la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, en este caso tengo este título que es Asociación entre inflamación y presencia de síntomas depresivos en pacientes con artritis reumatoide. Mi estado basal es la artritis reumatoide. Y el desenlace es la inflamación, es decir, yo quiero ver los pacientes que tienen síntomas depresivos y antecedente de artritis reumatoide, a ver si tienen inflamación. Lo que yo quiero encontrar es asociación entre estas dos variables. Entonces, el estado de la artritis reumatoide y el desenlace es la inflamación. La maniobra puede ser una intervención en caso de que sea un estudio experimental, o si es observacional puede ser un factor de riesgo o un factor pronóstico que es de nuestro interés. En este caso, pues la maniobra sería, el factor de riesgo serían los síntomas depresivos. Y bueno, este es el esquema que nos va a ayudar para poder hacer nuestra pregunta de investigación también, basado en nuestro título. Por ejemplo, si nosotros en la actualidad tenemos al paciente con artritis reumatoide y queremos ver el desenlace a futuro, pues ahí nos va a decir o nos está orientando a que el estudio es prospectivo, que ahorita les voy a explicar más adelante este tipo de diseños. Y bueno, si por ejemplo yo estoy partiendo del desenlace y quiero ver hacia atrás lo que es el factor de riesgo, entonces pues ya eso por ejemplo es un estudio retrospectivo. Y aquí puede ser nada más un estudio con un solo grupo, como podemos ver acá, ¿no? En pacientes con artritis reumatoide y síntomas depresivos, pero pues también podemos hacerlo con dos grupos y comparar, que a lo mejor podría ser comparar con otro grupo que no presente síntomas depresivos, y en ambos grupos evaluar la presencia de inflamación para ver si realmente está asociada la inflamación a estos síntomas en estos pacientes. Entonces, acá también es importante que nosotros veamos que en este título, permítanme tantito, que en este título deben de ir las variables para que sea que esté redactado de manera correcta. Deben de ir las variables de interés, que son en este caso inflamación y síntomas depresivos. La acción a realizar, que aquí esa asociación nos está haciendo pensar que queremos hacer un estudio en búsqueda de relación, ¿no? O asociación. ¿Y en qué pacientes? Pacientes con artritis reumatoide. Entonces, ahora mi pregunta también debe incluir estas variables y debe incluir también los pacientes en los que se va a realizar y la acción. Entonces, por ejemplo, acá tengo esta pregunta redactada, ¿no? ¿Cuáles son los datos de inflamación en pacientes con artritis reumatoide? Entonces, ¿alguien me puede decir si creen que esté correcta esta pregunta de investigación relacionada con el título? No. No está correcta. ¿Por qué? Porque aquí estamos omitiendo la acción a realizar, ¿no? A lo mejor podrías decir que sí nos da a entender que estamos buscando datos de inflamación en estos pacientes, pero nos falta la acción y nos falta la variable que son síntomas depresivos. Tengo otra pregunta acá. ¿Existe inflamación en los pacientes con artritis reumatoide y depresión? Esta tampoco no es correcta, ya que por motivos de aprendizaje y de tesis, nosotros debemos hacer que el título, tanto el título como la pregunta, la hipótesis y el objetivo general deben de coincidir. Entonces también esta pues no está redactada de manera correcta.
Ahora tengo otra pregunta. Dice, ¿existe asociación entre inflamación y presencia de síntomas depresivos en pacientes con artritis reumatoide? Esta sí es correcta porque incluye igual la acción, las variables y en qué pacientes. Y la última pregunta, ¿cuál es la asociación entre inflamación y presencia de síntomas depresivos en pacientes con artritis reumatoide? También es correcta. Aquí, por ejemplo, en la pregunta previa podemos decir que sí existe o no existe asociación. Ese es el objetivo del estudio. Y aquí, por ejemplo, nada más que hay en algunos hospitales, algunos comités, que por ejemplo, este tipo de pregunta que empieza con existe no es aceptable porque dicen que si tú le quitas pues los signos de interrogación, queda como una afirmación y pues no empieza con el adjetivo de cuestionamiento aceptable, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, podría ser una mejor opción esta de cuál es la asociación, pero en realidad pues da a entenderse lo mismo, ¿no? Que se está buscando asociación. Y bien, ahora la hipótesis es pues lo que propone tentativamente como respuesta el investigador. Y como ya les había mencionado, debe estar relacionada directamente con el título, la pregunta y el objetivo general. Entonces, hay algo que debemos tener presente, que solamente hay una hipótesis de trabajo. Esa es nuestra respuesta tentativa a la pregunta. Pero también hay otra hipótesis que se llama hipótesis nula e hipótesis alterna. En algunos hospitales o algunos comités, lo que es la hipótesis de trabajo la conocen como hipótesis nula y además te piden que se agregue la hipótesis alterna. Entonces, lo de la hipótesis nula y la hipótesis alterna más bien se refiere a la prueba estadística, es decir, cuando nosotros aplicamos una prueba estadística. Ahorita les voy a mencionar en el próximo ejemplo, pero bueno, aquí lo importante es que la hipótesis debe ser una situación real, es decir, normalmente nosotros proponemos esa respuesta a la pregunta con lo que hemos leído, la evidencia que encontramos en los antecedentes, o por ejemplo, lo que nosotros vimos en nuestra práctica diaria, ¿no? Que como que nos planteamos un problema y también nos proponemos una posible respuesta. Y entonces, bueno, eso tiene que estar basado en eso, no en algo que nosotros nada más como que imaginemos, ¿no? Sino siempre debe haber el antecedente de una evidencia. Los términos deben de ser comprensibles, precisos y concretos, y siempre debe de tenerse en cuenta o tomarse en cuenta las variables de estudio. Esta relación entre las variables, como vimos en el ejemplo anterior, debe ser clara, es decir, debemos ver cuál es nuestra variable de desenlace y cuál es nuestra variable ya sea, bueno, dependiente o independiente, o nuestra variable ya sea que sea un factor de riesgo o un factor pronóstico, y nuestro desenlace. Y también es importante que nuestra hipótesis sea medible, es decir, debe existir o debe haber una prueba estadística que nos compruebe esto, ¿no? Entonces, continuando con el ejemplo previo, tenemos el título, que es la asociación entre la inflamación y los síntomas depresivos. Nuestra pregunta quedaría, ¿cuál es la asociación entre inflamación y los síntomas depresivos? Y entonces, la hipótesis ya respondiendo a esta pregunta es, ¿existe asociación positiva entre inflamación y presencia de síntomas depresivos en estos pacientes? Con asociación positiva quiero decir que, por ejemplo, a mayor inflamación, pues, a mayor presencia de síntomas depresivos o entre más pacientes tengan síntomas depresivos, va a haber mayor inflamación. Esta hipótesis, pues, como les comento, debe ser sacado de la evidencia que nosotros, de lo que hemos encontrado en los artículos que revisamos, ¿no? Y bueno, esta es nuestra hipótesis de trabajo. Y ya aquí abajo tenemos lo que es la hipótesis nula y la hipótesis alterna, que esto es basado en las pruebas estadísticas. Entonces, por ejemplo, aquí nuestra hipótesis nula es de que, bueno, P es igual a 0, es decir, que no existe relación. Y la alterna es que sí existe relación.
nosotros estamos buscando asociación. Lo que nos interesa es esta. Entonces, cuando nosotros hacemos un análisis estadístico, vamos a rechazar o no nuestra hipótesis nula. Hay que tener presente que una hipótesis nunca se acepta. La hipótesis se rechaza o no se rechaza, pero no se acepta. Entonces, por ejemplo, si nosotros consideramos en nuestro proyecto una P significativa menor de 0.05, pues se va a rechazar nuestra hipótesis nula y nos quedamos con que sí existe relación, ¿no? O asociación en nuestro estudio. Pero si, por ejemplo, nuestra P es mayor de 0.05, es decir, es no significativa, pues no se rechaza la hipótesis nula y entonces no encontramos asociación. Pero eso no significa que no exista asociación, sino que en nuestro estudio pues no se obtuvo ese resultado. Por eso les comento que una hipótesis no se acepta, es nada más se rechaza o no se rechaza, porque pues esto depende mucho de nuestra muestra, de nuestro, bueno, del tamaño de la muestra, de los sujetos que hayan sido incluidos en el estudio, pero eso no significa que no sea un trabajo útil. Y bueno, ahora en los objetivos, pues de forma inicial tenemos que utilizar términos muy generales, ¿no? Es decir, el objetivo general nos va a decir a dónde voy a llegar o quiero llegar con mi proyecto. Y ya después debemos establecer los objetivos específicos. Y estos objetivos nos van a llevar como a la planeación subsiguiente. Es decir, los objetivos específicos son como la operacionalización para poder llegar al objetivo general. Estos específicos, a diferencia del objetivo general, pues son más precisos, son medibles. Con medibles y operativos significa que pues esto se debe comprobar con una prueba estadística, cada objetivo. Y bueno, además pues deben de llevar implícitos la respuesta que propone el investigador. Y estos objetivos específicos también pueden ser o son conocidos como objetivos particulares, es lo mismo, pero no hay que confundirnos con los objetivos secundarios. Los objetivos secundarios son aquellos que a lo mejor también son de interés en nuestro proyecto, pero que no están relacionados directamente con el objetivo general. Entonces, por ejemplo, en este estudio que estamos buscando asociación, el objetivo general pues es la asociación entre estas variables en artritis reumatoide, pero a lo mejor también quiero ver los factores sociodemográficos, ¿no? Que en la mayoría de los estudios nosotros pues también investigamos eso. Y bueno, ese es un objetivo secundario, no está relacionado directamente con el objetivo general, pero también es de nuestro interés. Aquí también se pueden ver, por ejemplo, lo que es la farmacovigilancia en el caso de un estudio, no sé, experimental en el cual estamos evaluando un tratamiento o un fármaco. Aquí el poder vigilar lo que son los efectos secundarios o adversos es un objetivo secundario. Y entonces aquí, continuando con el mismo ejemplo, tenemos cómo se redacta el objetivo general. Igual, se sigue el mismo esquema del título, la pregunta y la hipótesis. Entonces, tenemos que evaluar la asociación entre estas variables en estos pacientes. Y los objetivos específicos, entonces, ¿cómo voy a llegar a evaluar la asociación? Uno, pues debo ver nuestras variables de interés, que son inflamación y síntomas depresivos. Entonces, primero, pues tengo que ver la frecuencia de inflamación en estos pacientes. Luego tengo que ver la frecuencia de síntomas depresivos en estos pacientes. Y finalmente tengo que determinar la asociación entre estas variables en estos pacientes. Es muy importante esto. Los objetivos específicos nos van a llevar al objetivo general. No poner otras cosas que no están relacionadas con ello. Y como podemos ver, estas tres primeras sí se pueden comprobar con una prueba estadística. Para la frecuencia de inflamación, pues tenemos lo que es con estadística descriptiva, que es por medio de porcentajes, ¿no? Cuántos pacientes presentaron inflamación. Porque es una variable cualitativa, más adelante lo vamos a ver. En el caso de los síntomas depresivos, igual se aplica lo que es estadística descriptiva con porcentaje, ¿no? Frecuencia. Y ya en la tercera, que es la asociación, pues tenemos que aplicar una prueba
que se utilice para búsqueda de asociación. En este caso, si por ejemplo mis variables son cualitativas, pues podría ser una chi cuadrada, pero bueno, eso depende de otras características y que más adelante vamos a ver. O, por ejemplo, si fueran cuantitativas, entonces sería una correlación, no sé, de Pearson o de Spearman. Y bueno, a veces se comete el error de que nosotros en los objetivos específicos ponemos los pasos que realizamos en el proyecto, como por ejemplo, no sé, recolectar los datos de los expedientes electrónicos, analizar los datos obtenidos, tomar muestras a los 3, 6, 9, 8 meses. Esos son pasos, no son objetivos específicos. Eso se pone en la descripción operativa del estudio. Ahora, aquí, por ejemplo, si nosotros evaluamos variables sociodemográficas, por ejemplo, calcular la proporción de hombres y mujeres y no está relacionada directamente con nuestro objetivo general, no se pone como específico, se pone como secundario. Determinar la edad más frecuente, tampoco, ¿no? O el grupo de edad más frecuente afectado, si no está relacionado con el objetivo, no. Y bueno, aquí les pongo una lista de verbos que se deben emplear cuando nosotros redactamos un objetivo general y los verbos que se pueden emplear cuando nosotros redactamos objetivos específicos. Eso es como sugerencia, ¿no? Porque estos verbos de este lado, pues son como verbos que son como más precisos y nos conducen como que a que sí es medible, ¿no? Entonces, como que se sugiere no emplear estos verbos para el objetivo general, ni los del objetivo general para la redacción de los objetivos específicos. En cuanto a material y métodos, bueno, aquí iniciamos con lo que es la descripción del estudio. Primero debemos saber el tipo de intervención, que por ejemplo esta puede ser observacional y experimental. ¿De qué se trata una observacional? Bueno, es de que nosotros únicamente, por ejemplo, obtenemos los datos sin intervenir en el paciente, en su manejo, en su seguimiento. Nosotros no intervenimos, entonces nada más obtenemos los datos a lo mejor, por ejemplo, del expediente electrónico. Y el experimental, pues es cuando sí se aplica o se realiza una intervención. Por ejemplo, lo más frecuente es cuando nosotros hacemos estudios para la evaluación de fármacos y puede ser comparativo, a lo mejor, bueno, generalmente es comparativo y puede ser, por ejemplo, con otro tratamiento o con placebo, ¿no? El tipo de análisis, puede ser descriptivo o analítico. Con descriptivo se refiere a que generalmente esto es para estudios que son como de prevalencia, en el cual nada más queremos ver la prevalencia de alguna patología en cierta población y pues únicamente mencionamos como que cifras y porcentajes, pero no comparamos con ningún otro grupo. El analítico pues es comparativo, es decir, por ejemplo, tengo dos grupos de estudio y o, por ejemplo, no necesariamente es solo un grupo de estudio, pero hacemos varias mediciones en el tiempo, entonces con eso se vuelve analítico, aunque no haya otro grupo de estudio. Luego se comete el error de que como creemos que no hay otro grupo, es descriptivo, pero en realidad sigue siendo analítico. En la temporalidad, bueno, puede ser prolectivo o prospectivo, como les decía, que es cuando, por ejemplo, estoy del estado basal y le doy seguimiento en el tiempo y quiero ver el desenlace, ¿no? O sea, no se ha dado el desenlace, sino voy a ver adelante cuando se dé. El retrospectivo es de que el desenlace ya se dio y entonces voy hacia atrás para ver, por ejemplo, los factores de riesgo que me condujeron a este desenlace. O también puede ser retroprolectivo o retroprospectivo o ambispectivo, que es que empiezo viendo factores atrás y atrás, pero también voy a seguir en el tiempo para ver el desenlace. Y en cuanto al método de observación, puede ser longitudinal o transversal. Longitudinal significa que tengo más de una medición en el tiempo. Por ejemplo, si yo voy a hacer una determinación de creatinina
en un paciente al ingreso del estudio y posteriormente a los 3, 6 y 9 meses, pues ahí ya es un estudio longitudinal. Si en cambio, por ejemplo, voy a ver únicamente los datos del expediente, cuánto tuvo de creatinina a su ingreso, por ejemplo, de su hospitalización, que es lo que me interesa, entonces eso es transversal. Transversal es como una foto, ¿no?, que nosotros tomamos y obtenemos todos los datos de ese paciente en ese tiempo, en ese momento nada más. Y el tipo de diseño. El tipo de diseño, pues puede ser, no sé, por ejemplo, una encuesta, puede ser nada más que vamos a estudiar un grupo de estudio, puede ser casos y controles. Más adelante vamos a ver esto de los tipos de diseño, o puede ser también cohorte o experimental o una prueba diagnóstica. El de casos y controles, por ejemplo, es de que tengo unos pacientes en los que ya se dio el desenlace pero tienen como un factor de riesgo, y en los controles también ya se dio el desenlace, pero no tienen este factor de riesgo, y los comparo. La cohorte también se hace con un grupo comparativo, pero en este caso lo que hago es que los observo en el tiempo y ya veo quiénes van a desarrollar o no el desenlace. El experimental, pues generalmente es, les digo, con tratamientos, y el más frecuente pues es el ensayo clínico, el cual pues es controlado y aleatorizado, pero bueno, también puede ser el cuasi experimental, que la diferencia es que en el cuasi, pues no es controlado, es decir, no tiene grupo control ni es aleatorizado. Esa es la diferencia. También hay otro diseño que es el de prueba diagnóstica, en el cual sobre todo se evalúa, se utiliza para comparar algún, no sé, estudio, algún biomarcador o algo con un estándar de oro, por ejemplo, no sé, algún biomarcador sérico para compararlo con la biopsia hepática, ¿no? Y con fines igual de aprendizaje, cuando nosotros realizamos el proyecto de investigación, tenemos que poner todas estas características. Si el estudio es observacional, por ejemplo, analítico, retrospectivo, longitudinal, y además el tipo de diseño, por ejemplo, es una cohorte, ¿no? Pongo todo esto para ver si realmente pues tenemos el conocimiento de estas características, pero bueno, por ejemplo, ya con fines de publicación, únicamente con que pongamos el tipo de diseño, porque por ejemplo, si yo digo que se trata de un diseño de casos y controles, automáticamente yo sé, porque cada diseño tiene sus características propias, automáticamente sé que el de casos y controles es observacional, que es analítico, que es retrospectivo y que es transversal. O si es una cohorte, yo sé que entonces nada más es específico si es una cohorte, por ejemplo, prospectiva. Entonces yo ya sé que es observacional, que es analítico, que es prospectivo y que es longitudinal, ¿no? Y bueno, esto es importante saber todas estas características de estos estudios que, bueno, más adelante vamos a ver. También dentro de material y métodos se pone lo que es la ubicación temporal y espacial, que aquí prácticamente ponemos, por ejemplo, si se hace en un hospital, el nombre del hospital, el departamento donde se va a realizar, incluso el domicilio y el periodo de tiempo en el que se va a realizar el estudio. Posteriormente se pone la población de estudio. Para esto debemos tener en cuenta que nosotros tenemos una población diana, en la cual, no sé, por ejemplo, los pacientes con trasplante renal, ¿no? Esa es mi población de interés, pero bueno, ahora pues no puedo estudiar a todos los trasplantados, ¿no? Entonces tengo una población de estudio que esta la voy a obtener según mis criterios de selección. Y esto, mis criterios de selección pues tienen que ser los más específicos posibles para evitar sesgos y que pues se tenga una validez externa, es decir, que los resultados que yo vaya a obtener pues los pueda traspolar a la población diana, ¿no? Que es lo que espero. Estos criterios de selección se dividen en criterios de inclusión o no inclusión, no exclusión y de eliminación. Generalmente en estudios transversales únicamente incluimos los criterios de inclusión y los de no inclusión. Y en los de longitudinales, como damos seguimiento, entonces ahí sí ponemos criterios de inclusión, no exclusión, y de eliminación.
Pero bueno, esto depende también mucho de cada comité y de cada hospital. Los criterios de exclusión es importante que sepan que no se deben poner en espejo generalmente, o bueno, a veces se comete el error de que yo digo, mi criterio de inclusión es que voy a incluir a los mayores de 17 años y entonces el de exclusión es menores de 17 años. Eso no es correcto. O por ejemplo, voy a incluir a los pacientes que tengan diabetes y entonces voy a excluir a los que no tengan diabetes. Eso se llama criterios en espejo y eso es incorrecto. Más bien, tengo que poner en los de exclusión aquellos criterios que yo considero que sí pudieran ser ingresados, pero tienen alguna situación específica que podrían alterar mi resultado, ¿no? Por ejemplo, quiero incluir los pacientes trasplantados que tienen que están con terapia de mantenimiento con inmunosupresión, pero en el de exclusión voy a poner que voy a excluir a aquellos que tengan un nivel subterapéutico, ¿no? De estos medicamentos. Y bueno, en los criterios de eliminación son aquellos que, por ejemplo, ya se ingresaron al estudio, pero en el seguimiento, por eso nada más se ponen en los que son los longitudinales, pues se van perdiendo, ¿no? Por ejemplo, que durante el estudio falleció o retiró su consentimiento para el estudio, o que, por ejemplo, no contaba con el expediente completo, ¿no? O que dejó de acudir a sus consultas y entonces por eso lo elimino. Otra diferencia entre los criterios de exclusión y los de eliminación es que los de exclusión pues no los consideramos en el análisis estadístico. Los de eliminación sí los puedo considerar porque a lo mejor pues me son útiles los datos que pude obtener hasta que se perdió su seguimiento, ¿no? Y bueno, una vez que ya tengo estos criterios de selección, entonces pues ya tengo mi población de interés o de estudio y ahora pues tengo que estimar un tamaño de muestra para que pues ahora tenga una validez interna, ¿no? Pues no puedo evaluar a todos los pacientes trasplantados que cumplen con los criterios de selección, entonces debo estimar una muestra. Esto es a través de fórmulas que vamos a ver más adelante. La fórmula depende mucho del tipo de diseño de estudio y de las variables. Pero bueno, esta muestra lo importante es que debe ser representativa y que debe tener también el principio de comparabilidad. Representativa es decir que justamente que el número mínimo que se incluya en el estudio pues nos dé esa validez de que los resultados que se obtengan se pueden traspolar, ¿no?, a la población de estudio. Y comparabilidad se refiere a que si, por ejemplo, estoy comparando dos grupos, que estos grupos deben de ser homogéneos, porque luego, pues, si buscamos diferencias, pues las vamos a encontrar porque son grupos que son totalmente diferentes, ¿no? Y entonces aquí se comete el error o se cae en sesgo porque no son equiparables. Entonces aquí, por ejemplo, cuando se trata de casos y controles, o bueno, cuando tenemos un corte también, cuando tenemos un grupo control, debemos hacer como el emparejamiento, y esta razón puede ser 1 a 1. Por ejemplo, voy a tener un caso y un control, ¿no? Pero también puede ser 1 a 2, 1 a 3, 1 a 4. Entre más controles tengamos por cada caso, pues es menos el riesgo de que se tenga sesgo. Y este emparejamiento puede ser ya sea en razón de la edad, o del sexo, o de otras características. Esto va a depender de nosotros, ¿no? De lo que realmente creamos que pueda influir en el resultado. Y bueno, también es importante la técnica de muestreo. A veces cuando revisamos los protocolos, ponen que la muestra, que para la estimación de la muestra es el muestreo realmente. Son dos cosas distintas. Una es el estimar o calcular el tamaño de la muestra, y aparte es la técnica de muestreo. Esta técnica de muestreo es como yo voy introduciendo al estudio a los sujetos. Entonces, hay dos tipos, que es el probabilístico y no probabilístico. El probabilístico es el aleatorio. Este es el que podría ser como que es el que se prefiere para que se tenga pues mayor validez. Y este puede ser aleatorio simple, estratificado, en múltiples etapas, sistemático. Aquí lo importante es que incluso, por ejemplo, para los que son experimentales, pues utiliza este tipo de
muestreo y que incluso hay software que ya te hacen como que la aleatorización. Y bueno, el otro muestreo es el no probabilístico y aquí pues es o no aleatorio y aquí el más frecuente que se utiliza es el de casos consecutivos que cumplen con los criterios de selección. Y esto es lo que nosotros conocemos como por conveniencia, ¿no? Que es lo que luego ponemos muestreo por conveniencia, pero pues el nombre real es no probabilístico de casos consecutivos que cumplen con los criterios de selección. Y bueno, aquí esto es como, por ejemplo, si yo voy a estudiar los pacientes que están yendo a la consulta, pues los voy a ir ingresando conforme van llegando a la consulta, pero que cumplan con los criterios de selección. Por eso es el que se emplea con mayor frecuencia, ¿no? Y bueno, ya en el aspecto de bioético, aquí es importante tocar estos puntos que deben de mencionarse. En muchos protocolos hemos visto que incluso ya hasta tienen como un formato ahí, una leyenda, ¿no? De que le ponen que el protocolo está de acuerdo con los criterios de Helsinki y con todos los criterios, pero en realidad lo que sí se puede poner, pero en realidad lo más importante es, uno, mencionar el tipo de riesgo para el sujeto, según el artículo 17 de la Ley General de Salud, en materia de investigación. Y hay 3 tipos de riesgo. Aquí lo pueden buscar en internet. Es importante que pongan atención en estos 3 porque luego ponen uno que ni siquiera se menciona, ¿no? Es sin riesgo, que es cuando, por ejemplo, nosotros pues tomamos los datos del expediente, ¿no? Pues no se hace nada en el paciente. Con riesgo mínimo, como por ejemplo cuando nosotros tomamos una muestra de sangre, pues eso se deja así como riesgo mínimo, o aplicamos, por ejemplo, vamos a estudiar o administrar en el sujeto algún fármaco que se utiliza de manera regular. Y con riesgo mayor al mínimo, que el mínimo es cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un estudio experimental, ¿no? Con algún nuevo fármaco. También es importante que nosotros mencionemos cuáles son los beneficios que vamos a obtener con este estudio. También, si existen riesgos, cuáles van a ser las estrategias que nosotros vamos a tomar para tratar de controlar o minimizar o prevenir estos riesgos. También es importante que si en caso de que exista algún riesgo, nosotros vamos o por ejemplo alguna complicación o algún efecto secundario durante este estudio, si se debe especificar si nosotros vamos a dar esa atención, ¿no? Para controlar ese daño o esa complicación. También es importante que aquí quede claro si se va a dar alguna remuneración al sujeto de estudio, porque en algunas investigaciones pues sí se hace esto, en otros no. También se debe hacer la declaración de intereses, por ejemplo, cuando está financiado por alguna farmacéutica, pues también aquí se debe de especificar. Y es muy importante que también nosotros digamos que vamos a mantener la confidencialidad y la privacidad de los pacientes, ¿no? Cuando hacemos una base de datos debe de tener como un registro, no se pone el nombre del paciente, sino es como un folio. Y también es importante que los resultados que se obtengan pues no se van a divulgar más que de forma general, como normalmente se hace en un proyecto, no con nombres específicos, ¿no? Y bueno, aquí también entra la parte del registro institucional del proyecto ante los comités necesarios. Esto depende del tipo de investigación. Por ejemplo, a veces si se emplea, no sé, material biológico, pues incluye la aceptación de otros comités aparte de la investigación y ética. Y bueno, ya en la descripción de las variables, aquí debemos tomar en cuenta que se deben recoger tantas como sean necesarias y tan pocas como sea posible. Muchas veces ya tenemos base de datos con varias, pues así, con varios datos, ¿no? Con varias variables y hacemos un proyecto y queremos meter todas las variables en ese proyecto. Y bueno, a lo mejor muchas de esas variables pues no están relacionadas con el protocolo y a lo mejor podríamos dejarlo incluso para otro estudio.
Entonces, aquí es importante que nosotros tomemos en cuenta estos aspectos que voy a mencionar. Uno, que debemos evaluar las variables que estén relacionadas directamente con el protocolo, ¿no? Como ya vimos, en el ejemplo anterior, por ejemplo, tendría que ser obviamente la variable de síndrome depresivo, lo que es la variable de inflamación, cómo la voy a evaluar, y a lo mejor los criterios de selección para los pacientes de artritis reumatoide, ¿no? Ahora, también debemos tomar en cuenta que existen variables que pueden actuar como factores de confusión, es decir, o que pueden modificar nuestro resultado, ¿no? Esas también las debemos de contemplar. También existen variables universales descriptoras, como son, pues, generalmente en todos los estudios ponemos los factores o variables sociodemográficas, ¿no? Como la edad y género. Y también, pues, podemos mencionar otras variables de interés relacionadas con nuestro objetivo. Y bueno, esto, el que lo va a saber, pues, es el investigador, ya que hizo una revisión de otros estudios y generalmente, pues, se va guiando de esos estudios, ¿no? ¿Qué otras variables podrían interesarnos también? Y bueno, aquí se tienen que definir de manera adecuada las variables, ya que esto también, su adecuada definición y medición, pues va a reducir el riesgo de sesgos. Y bueno, vamos a tener una definición conceptual y una definición operacional. La definición conceptual es como tal el concepto de esta variable, ¿no? Como tal, como si fuera de diccionario. Hay algunas variables que no es necesario poner la definición conceptual porque son definiciones pues muy obvias, ¿no? Como la edad y sexo no es necesario, pues todos sabemos a qué se refieren. Y la definición operacional es como tal la definición que nosotros vamos a poner, pero en relación a cómo, a cómo nosotros vamos a obtener esa variable. Por ejemplo, no sé, si hay alguna escala, especificar qué escala vamos a emplear y cómo se define esta escala. Si, por ejemplo, vamos a obtener los datos, no sé, de algún sistema de registro, bueno, especificar qué sistema de registro. Si únicamente es del expediente, pues poner que se va a obtener del expediente. Y bueno, aquí para poder definir rápidamente, esto lo vamos a ver también en otra clase, un poquito más a profundidad, pero bueno, hay dos tipos de variables, ¿no? La cualitativa y la cuantitativa. La cualitativa puede ser nominal u ordinal, y la nominal generalmente es dicotómica, aunque puede ser politómica. Algunos ejemplos son, por ejemplo, el sexo es dicotómica, ¿no? Femenino, masculino. También puede ser, por ejemplo, el antecedente de diabetes, si está presente o ausente, o algún otro factor, si está sí o no. Entonces es dicotómica, pero pues también puede ser politómica, como por ejemplo, no sé, causas, etiología de enfermedad renal crónica, ¿no? Que puede ser no determinada, por diabetes, hipertensiva, poliquistosis. Bueno, esa es politómica. Y la ordinal generalmente pues es politómica, y aquí es que lleva una jerarquía, ¿no? Por ejemplo, la escolaridad, que va en ese orden: primaria, secundaria, preparatoria, no sé, posgrado, ¿no? La cuantitativa o numérica, pues es la que se refiere a, como su nombre lo dice, con los números, y esta puede ser discreta o continua. Discreta es como, por ejemplo, la creatinina, ¿no? Que nosotros vamos en nuestra definición vamos a poner que vamos a emplear dos decimales, y entonces, por ejemplo, 1.24 es discreta, ¿no? Miligramos por decilitro. Y la continua pues son como cifras cerradas, ¿no? Por ejemplo, la edad, 24 años, 28 años, 40 años, no vamos a poner 40.2, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo debemos definir las variables. Debemos poner la variable, la definición conceptual, en algunas pues no es necesario, la definición operacional, la escala de medición, la unidad de medición y la prueba estadística. Esto puede ser en forma de tabla, que es como más práctico, o también se puede poner en forma así como de redacción, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, aquí la edad, definición conceptual, tiempo transcurrido entre el nacimiento hasta la actualidad. Definición operacional es cómo voy a obtener la edad, ¿no? Es el cálculo realizado mediante la obtención de la fecha de nacimiento y la fecha del inicio del estudio. Aquí lo importante es esto, ¿no? La fecha del inicio del estudio. Es decir, a todos los pacientes se les va a considerar la edad que tuvieron al inicio del estudio. Y justamente esta definición operacional es para disminuir los sesgos y que todos los pacientes se pueda medir de la misma manera la variable y no haya variaciones, ¿no? Por ejemplo, esto es importante, no sé, si evaluamos una fecha de ingreso o de función, pues esto es importante también. La escala de medición, pues es el tipo de variable que es cuantitativa discreta. La unidad de medición es, nosotros pues cómo lo vamos a reportar, ¿no? En este caso la edad son años cumplidos. Y la prueba estadística, pues bueno, es importante, también esto lo vamos a ver en otra clase, pero el análisis estadístico existen como que 3 niveles, ¿no? Uno es el análisis univariado, que en este caso sería nada más el análisis de la edad, es una variable. El bivariado, cuando comparamos esto con otra variable, y puede ser el multivariado, ¿no? Cuando pues son varias, más de 2 variables, y de eso depende el análisis estadístico, la prueba estadística que nosotros vamos a emplear. Entonces, según lo que vayamos a comparar, pues es el tipo de prueba estadística que vamos a realizar, y es muy importante especificarlo porque pues esto nos va a ayudar después cuando estemos analizando nuestros resultados. Y en este caso, pues nada más ponemos, cuando hacemos este cuadrito, el análisis univariado, ¿no? O sea, nos referimos a esta variable. Entonces, en este caso, pues como es univariado únicamente, vamos a utilizar según la distribución, si es normal, que también lo vamos a ver más adelante, es la media con desviación estándar, o si no es normal, entonces es mediana en rango intercuartil, ¿no? Y bueno, aquí tenemos otro ejemplo, variable tratamiento, definición, placas 3D, esto lo saqué de un protocolo, versus lineales, definición operacional, osteosíntesis, la escala de medición cualitativa, unidad de medición, tipo de placa y prueba estadística no aplica. Entonces, todas las variables deben de ser medibles, siempre debe tener una prueba estadística. En este caso, si es cualitativa, pues es frecuencia, ¿no? Es porcentaje. Si se va a comparar con otra variable, en el bivariado podría ser, no sé, por ejemplo, chi cuadrada, ¿no? Porque es cualitativa, a lo mejor. Aquí la unidad de medición, tipo de placa, hay que especificar, por ejemplo, aquí si son placas 3D o placas lineales, ¿no? Porque esta unidad de medición es la que nos va a ayudar cuando hagamos la base de datos. Y aquí la definición operacional, pues nada más nos puso osteosíntesis, pero bueno, aquí debemos de poner el tratamiento, pues definir bien qué tratamiento se va a emplear, ¿no? Y aquí nada más nos puso los tipos, no se puso la definición. Y bueno, también debemos realizar un diagrama de flujo en el cual, pues, como que es como el resumen de las etapas de la investigación. Y para esto, pues, hay unas guías que nos van a decir, de acuerdo al tipo de estudio, qué diagrama debemos hacer. Esto depende del tipo de estudio, por ejemplo, el de la Consort. Aquí viene el link para que se los vamos a pasar para que se puedan meter, y ahí vienen los lineamientos de cada tipo de estudio. De la Consort es para estudios, por ejemplo, experimentales, el Strobe es para lo observacional. En este sí viene el diagrama de flujo como tal, en este, por ejemplo, vienen nada más los puntos como el checklist de los protocolos observacionales, y ya el diagrama pues te da como que la opción de que tú lo hagas como mejor se te acomode, ¿no? Y ahorita les voy a poner un ejemplo. El diagrama consiste en poner los pasos de nuestro estudio. Por ejemplo, aquí, cómo vamos a evaluar, ¿no? Cómo vamos a incluirlos. Entonces, por ejemplo, acá pongo cuántos se excluyeron y por qué. Y ya cuántos se quedaron. Y después vamos como que diciendo los pasos, el seguimiento y el análisis, ¿no? Y aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo
en el cual tenemos, por ejemplo, los pacientes con trasplante renal en este periodo de tiempo. Y aquí debo poner los que se excluyeron, cuántos, y por ejemplo, la razón 1, la razón 2 y cuántos. Esto es de acuerdo a al número de criterios de exclusión que nosotros hayamos puesto en nuestro protocolo. Finalmente nos quedamos con el tamaño de la muestra y vamos poniendo, por ejemplo, aquí se hace una medición y los resultados que obtenemos y lo que se evalúa, y bueno, aquí vamos poniendo todas las mediciones que se van realizando. Si nada más es una, pues nada más una medición, y ya al final, pues los resultados que se obtienen, ¿no? Y ya la descripción operativa del estudio, pues es lo que pusimos en el diagrama, pero ahora con palabras, ¿no? Es decir, las etapas de la investigación, pero lo más detallado que sea necesario. Aquí es importante especificar todos los procedimientos que nosotros vamos a realizar. Si, por ejemplo, se va a hacer algún análisis histopatológico de alguna prueba, debemos detallar bien quién va a realizar este análisis, qué patólogo, si va a ser uno solo. Todo esto es para disminuir los sesgos. Si, por ejemplo, si únicamente van a checar los resultados, no sé, del expediente, pues eso también se debe de especificar. Se deben de mencionar todos los participantes involucrados, es decir, si se van a analizar muestras de sangre, quiénes van a tomar la muestra, quiénes van a realizar el análisis, en dónde, todo esto se debe de especificar. Y bueno, ya en los anexos, pues debemos incluir el cronograma de actividades, el consentimiento informado y la bibliografía. En cuanto al cronograma de actividades, bueno, esto es lo importante de acá es que deben de detallar, este es un ejemplo, deben de detallar como los pasos también del protocolo y de lo que se va a realizar, porque a veces nada más ponemos las partes del protocolo, ¿no? Y las fechas, así como que título, tal fecha, ¿no? Y luego, voy a hacer la introducción en tal fecha, ¿no? Lo importante aquí es como las etapas del estudio, en qué tiempo los voy a realizar, ¿no? Y debo especificar, pues, cada etapa. En el consentimiento informado, bueno, cada hospital tiene su consentimiento. Este es el consentimiento oficial del IMSS. Y aquí, bueno, viene en una hoja, pero está adaptado para que uno pueda ingresar los datos y se puede escribir todas las hojas que se puedan, ¿no? No hay límite. Aquí lo importante es que nosotros empleemos pues términos que pueda entender el paciente, porque a veces ponemos los términos médicos y bueno, esto es para que el paciente lo pueda entender y acepte participar, ¿no? En el estudio. También es importante que nosotros expliquemos en esos términos cada procedimiento que se va a realizar y los posibles riesgos que pudieran aparecer. Esto sí hay que explicarlo muy bien. También los beneficios, si se obtendrán, como ya les había dicho, si habrá una remuneración. Es importante también explicar si realmente el estudio va a tener algún beneficio en su evolución, es decir, si por ejemplo lo que nosotros encontremos en nuestros resultados va a modificar su tratamiento, o si nada más vamos a obtener los resultados, pero esto no va a interferir con su tratamiento, va a seguir con lo habitual, ¿no? Eso lo tenemos que explicar. También si le vamos a informar los resultados y si esto, pues, como ya les había dicho, va a dar origen a alternativas de tratamiento. También que se debe dejar claro que puede aceptar participar en el estudio, pero después puede retirar su participación y que esto también debe dejarse en claro que no va a haber ninguna represalia porque se retire del estudio. Todo esto se tiene que poner por escrito. Y lo de los datos, ¿no? La confidencialidad y privacidad de los datos. Y bueno, ya finalmente en la bibliografía es muy importante que nosotros mantengamos un mismo estilo de referencias bibliográficas, de citación, porque a veces tendemos a mezclar, ¿no? Lo que hacemos es que copiamos la referencia como viene de donde la obtuvimos y pues cada revista pide su propio estilo de citación y entonces hacemos una mezcla de todos los estilos. Aquí lo importante es que nosotros verifiquemos que se mantenga un mismo estilo
y bueno, generalmente se pide lo que es el estilo Vancouver o APA, pero bueno, esto ya depende de lo que te pidan en el hospital. Y también, pues hay muchos gestores de referencias bibliográficas, ¿no? Que nos ayudan a que ya tengamos una sola estilo de referencia, ¿no? Por ejemplo, el que yo utilizo es el de Mendeley, del Elsevier, y bueno, podemos tenerlo a través del IMSS de forma gratuita, ¿no? Con nuestra matrícula. Y ya, pues estas son, para terminar, son algunos libros que pueden ser de utilidad para ustedes para revisar todo esto, porque bueno, lo que damos acá es como los tips, pero bueno, si quieren revisar más a detalle, pues estos son libros que les pueden ayudar a entender un poquito más sobre esto. Pues eso sería todo, Lore. Sí. Creo que nos pasamos un poquito, ¿verdad? De lo que pensábamos. Pero Sí. estuvo súper bien, o sea, lo completaste todo. Bueno, lo que vamos a hacer ahora para la siguiente clase, los que quieran empezar así como a plantear pues como su proyecto, o si ya tienen algo, vamos a hacer el Google Classroom para que suban ahí sus avances. Y pues bueno, ya apegándose a estos lineamientos que les compartimos hoy, si quieren así modificar y si quieren que revisemos algo, les vamos a pasar el link para que vayan subiendo ahí sus trabajos, si quieren para ir avanzando. Y pues bueno, las preguntas igual las pueden ir subiendo en el chat o irlas viendo en la siguiente clase. Y les avanzo que en la siguiente clase vamos a tener una modificación del programa porque nos pareció muy importante incluir una clase en donde nos orientaran de cómo elegir un tema de investigación. Algunos de ustedes ya lo tienen, pero los que estén todavía en vías de elegir el tema, que sepan qué temas son factibles, sobre todo en estos casos pues para que los comités sí los aprueben y no se estén retrasando más. Entonces, la doctora Cruz, jefa de enseñanza del Hospital de Especialidades La Raza, nos va a dar esta clase para dentro de un mes. ¿Quieres agregar algo, Arlet? Sí, nada más que me parece que la siguiente clase, o sea, de esta, la que sigue, es lo de la base de datos. Entonces, para ver si también, si pudieran ir consiguiendo lo que es el programa de SPSS, que es el que vamos a ocupar, para que cuando tengamos la clase podamos como que ir haciendo el ejercicio con ustedes. Bueno, si es que lo pueden, si gustan y si lo pueden adquirir. El programa es gratuito. Lo pueden, voy a ver si lo puedo conseguir. Es que luego uno así como que lo baja en línea y te dan como versiones pasadas, pero te sirve perfectamente una versión pasada. Y es más fácil que vayan haciendo la base de datos de una vez en ese programa, porque luego la hacemos en Excel y luego de ahí la pasamos. Entonces ya mejor de una vez que la vayan generando en el SPSS. Entonces, pues a ver si podemos conseguir el link, ¿no? Para que sí, porque bueno, trabajemos en él. la suscripción se paga, pero hay formas como de conseguirlo, pues de forma gratuita. Guiño, de manera guiño. no legal. Guiño, guiño. ¿Estás grabando? Ahorita lo borro. Bueno, está bien. Pues entonces por el momento sería todo, y les vamos a ir compartiendo en el chat la información que ya les comentamos. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Robledo. Gracias. Perdón, nada más, ¿no tienen algún comentario antes? Creo que no. No, ¿verdad? Ok, bueno. Bueno, bye. Bye.